trabajo conjunto, porque sabemos que una de las intencionalidades explícitas que están contenidas en la estructura de este trabajo es un convivio interdisciplinar y también poder compartir desde los saberes y apropiación conceptual de cada uno de los que estamos presentes en este espacio virtual. Atendiendo a esta temática central que está expuesta para hoy 15 de mayo, tenemos la actividad que hace alusión específicamente, voy a darle ingreso a la siguiente compañera que está solicitándolo, y pues nos dice que cuando se selecciona, en esa actividad nos dicen que cuando se seleccionan revistas para poder publicar, cuando se está en esta intención, se buscan aquellas que las universidades están avaladas y que dentro de la base de datos de esas universidades, a nivel internacional, se exigen ciertos requisitos académicos para las publicaciones, que son de alto reconocimiento. Estas publicaciones, pues hay algunas que son de carácter electrónico, pero las vemos en varias líneas. Está la línea de revistas que son arbitradas y está la línea de revistas que son indexadas. Bajo este parámetro, pues nosotros encontramos bastantes entramados conceptuales que han ayudado a darle significancia a este concepto. Por lo tanto, pues vamos a hacer nuestra jornada de participación enfocada a 5 grandes planteamientos. Y de acuerdo a esos planteamientos vamos a escuchar lo que ustedes han construido alrededor de las consultas y de algunos documentos que les fueron compartidos en la carpeta Drive del diplomado. Entonces empezamos la primera ronda, el profesor Freddy. Cuéntanos, profe Freddy, levantó la mano. Sí, con respecto a la primera pregunta, inciso A, definir el concepto de indexación y diferenciarlo de catalogación. Pudimos investigar, indexación consiste en incluir las revistas en las bases de datos destinadas para ese fin de consulta mundial, teniendo en cuenta el cumplimiento de los indicadores establecidos. Las variables fundamentales al clasificarlas son calidad científica y editorial, la visibilización y la accesibilidad. Esto permite que tenga un elevado factor de impacto. En cuanto a la catalogación, es el registro ordenado de libros, documentos o material semejante de acuerdo con normas muy utilizados dentro de la bibliotecología, y entre sus ramas se encuentran la catalogación descriptiva, que tiene que ver con la identificación y descripción de una obra que se registra en forma de un registro catalográfico, seleccionando y formando los puntos de acceso, con excepción de los puntos de acceso temático. Se describen los aspectos físicos de la obra e identifica la responsabilidad del contenido intelectual sin hacer referencia a su clasificación temática. El análisis temático, que consiste en la determinación del tema o temas que cubren el contenido intelectual de una obra. La catalogación cooperativa, que requiere la participación de un grupo determinado de instituciones. Una de las instituciones realiza la catalogación original de una obra, poniéndolo a disposición del grupo. Ejemplo, el formato MARC. Eso es en cuanto al inciso A. Si quieres podemos seguir hablando del B. Muy bien. ¿Puedo seguir con el vámonos con el interrogante 1 y le vamos a dar la palabra a la compañera María Fernández y luego seguimos la presentación, profe Freddy. Muchísimas gracias. Correcto. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En referencia a lo que estaba señalando inicialmente usted, doctora Viviana, y el amigo Freddy, es necesario, o yo necesito incluir una definición que la coloca apariencia avanzato y liberatore, porque en muchas redes sociales conseguimos revistas que hablan de indización y en otras hablan de indexación. Entonces ellos hacen una diferenciación entre ambas.
Ellos dicen que la indexación con Z se refiere al hecho de que el contenido de una revista, sus artículos, está debidamente registrado en una base de datos y puede ser recuperado por medio de sus elementos más representativos, como son títulos, idiomas, palabras clave, autores u otros. Y ellos llaman indexación con X a aquellas revistas que se circunscriben a la elaboración automática de entrada o índice mediante la extracción o reconocimiento de un recurso informativo con el objeto de poder recuperarlo, tal como sucede con la llamada indexación web, que realizan buscadores como Google Académico de los documentos alojados en servicios de toda la red. De tal manera que entonces la indexación es adjudicada por el índice, el cual se haya postulado cuando una revista, después de ser evaluada, se destaca por cumplir con una cantidad mínima de requerimientos, que vale la calidad, la visibilidad de una publicación y los protocolos de evaluación y arbitraje, entre otros de relevancia científica. Gracias, doctora María, por su aporte, pues que ayuda también a ampliar un poco este aspecto de la primera pregunta. ¿Quién más desea participar? La doctora Maribel. Doctora Maribel, bienvenida. Muchas gracias. Yo voy a poner en esta mesa de diálogo virtual la respuesta a la literal B, que es por tanto una base de datos en el área de las publicaciones científicas, que es catálogo. Las bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico, técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, entre otros, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Un catálogo de biblioteca es un registro de todas las fuentes bibliográficas que posee una biblioteca o un grupo de bibliotecas, tales como una red de bibliotecas en varias ubicaciones. Un documento bibliográfico puede ser cualquier fuente de información, ya sean estos libros, ficheros informáticos, gráficos, materiales cartográficos, entre otros, que se considera material de la biblioteca, o un grupo de materiales de biblioteca, o enlace del catálogo, por lo que es relevante al catálogo y a los usuarios de la biblioteca. Eso es lo que puedo aportar, doctora Viviana. Muchas gracias. Gracias, doctora Maribel. Sin duda, pues sabemos nosotros que este complemento nos ayuda a mirar que podemos establecer esa diferenciación en lo que es un catálogo, que lo tiene la misma revista, que lo puede clasificar bien sea por autores, por volumen, por tema, o por volúmenes que están explícitamente dentro de la base de datos interna de la misma revista. Y ahí pues vamos direccionando cómo de pronto podemos ir hacia la búsqueda de establecer la diferenciación entre estos conceptos que han sido fuente de consulta, a sabiendas que el catálogo pues hace parte del direccionamiento estratégico para compilar información perteneciente a una base de datos específica, pero a sabiendas también que ya cuando estamos hablando de revistas ya pues se le da una connotación diferente, porque había un elemento importante también que hablaba la doctora María Fernández para hacer como esa intertextualidad en lo que han expuesto hasta ahora los participantes, y podemos en estos momentos establecer que hay estrategias internas que ustedes pues han despejado dudas y han profundizado con temáticas anteriores, y es saber que dentro de las mismas revistas hay una ética investigativa, y dentro de esa ética investigativa pues sabemos que hay unos formatos que permiten que se puedan dar no solamente el direccionamiento de apropiación del conocimiento, dándole libre albedrío a la misma institución cuando se hace la entrega del producto, bien sea intelectual como artículo, ensayo, ya sea de revisión bibliográfica o sea de revisión documental, o si es de carácter científico.
observamos nosotros que las revistas dentro de esa misma línea hacen su clasificación interna, pero hay unos formatos que hacen alusión a la parte ética del investigador. No solamente en la línea que manejan los autores, sino también en la línea de los evaluadores. Todo esto pues hace parte de ese comité editorial, porque este entramado de revistas nos va a permitir que no solamente digamos, esta revista mía es arbitrada porque los diferentes artículos tienen revisión de pares ciegos. Normalmente pues observamos que los documentos llegan, revisamos sin saber el nombre de quiénes son los autores, emitimos nuestro juicio valorativo según la escala que presentan como material de ética investigativa, porque son los protocolos que sabemos nosotros que guardamos esa identidad propia como institución, y desde allí pues se expanden o se exponen otros elementos que nos ayudan a complementar a que haya una rigurosidad. Y en el caso de la parte de toda la temática de indexación, pues ya sabemos que es el alojo en ciertas bases de datos, como algunos han puesto en el tintero el día de hoy el tema. Nos vamos con el aporte de la doctora Gilma Eladia. Doctora, tiene la palabra. Buenas tardes. Si era con respecto a la indización y la indexación, porque para muchos autores, incluso los que hemos conseguido en las redes, es que son sinónimos. Pero me da la impresión que también la catalogación es sinónimo, porque el indexar la revista debe aparecer en un catálogo para poder, eso le aumenta el factor de impacto a la publicación. Entonces, yo quisiera más bien preguntar, con respecto a lo que estás diciendo, si utilizar los términos indexación, indización o catalogación es válido para cuando nos referimos a una determinada publicación. Y dependiendo también del catálogo, ¿cuál es su factor de impacto? ¿Cómo se mediría? ¿Y cuántas veces? Porque por lo menos uno sabe con respecto a uno, cuando uno publica cuántas veces ha sido mencionado y uno tiene como, particularmente como investigador, un factor de impacto, ¿no? Y academia se lo dice a uno. Pero con las revistas, ¿eso cómo se mide? Gracias. Bueno, doctora Gilma, hay varias preguntas implícitas en la misma participación suya. En primera instancia, poder observar que cada país, porque tenemos que hablar no solamente de revistas alojadas en un país, como este es un entramado sistémico a nivel científico internacional, pues cada país puede manejar sus vocablos, porque sabemos que cada uno maneja sus vocablos, pero sí es importante saber que al momento de nosotros poder diferenciar indexación de arbitraje son dos cosas diferentes. Normalmente la indexación, ellos pues hacen alusión a como si fueran unas palabras homónimas. Es lo que nosotros podemos encontrar en la literatura, porque cada uno, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de los países, acogen las políticas de calidad para la parte científica. Eso es importante tenerlo presente por cuanto podríamos nosotros hacer un estado del arte por muchos artículos que quizás se hayan enfocado a estudiar este objeto de estudio, y es si hay diferenciación entre una palabra y otra. Pero para nosotros poder encaminarnos en esta temática, tendríamos que irnos más hacia las dos referencias que van más hacia poder diferenciar que hay revistas arbitradas, pero que no están alojadas en base de datos. Y esas revistas arbitradas que no están en base de datos, muchas veces las encontramos circulando como en volúmenes que son, decimos, bueno, este volumen es de tipo tecnológico, tiene igual el mismo requerimiento, es decir, hay un comité editorial, tienen un espacio web, tienen también su comité para poder diagramar, para poder determinar cuántos artículos van a salir en el volumen o en el tomo que va a circular. Pero tenemos que mirar que muchas de esas revistas, que son algunos boletines virtuales, se les conoce con ese nombre también, esa figura hay que mirarla si de pronto no están incorporadas a esas bases de datos que ya nos dicen lo que es indexación. Porque normalmente miramos cuántas indexaciones tiene la revista. Por ejemplo, tenemos la ficha de la revista Entrevista Académica y ahí nos están hablando cuántas indexaciones o en cuántas bases de datos indexadas está.
porque hay bases de datos que alojan revistas. Y hay que tener presente que esto viene desde lo micro hasta lo macro. ¿En qué sentido? Vamos a tomar como ejemplo la revista Entrevista Académica. La revista Entrevista Académica en estos momentos tiene varias indexaciones. ¿Por qué se le considera que tiene varias indexaciones? Porque sus volúmenes están siendo alojados en bases de datos indexadas. Y observamos que entonces al momento de decir, en estos momentos está en Latindex, o está en Publindex, o está en Redalí, o está en Cielo, porque son bases de datos reconocidas y que sabemos nosotros que esas bases de datos brindan indexación a la revista. Ahora, hay revistas que en estos momentos están circulando en sus versiones diferentes, continuas, semestrales, trimestrales, cuatrimestrales, y observamos que dentro de esa línea existente de revistas existentes como tales en el mundo, bien sea virtual o físico, nos vamos a encontrar que no están indexadas. Y aquí el interés nuestro es que podamos observar que ¿cuál es la intención de muchos académicos e investigativos en seleccionar o poder escoger cuál es la revista que le tributa a ellos para poder mostrar ciertos resultados? Como decía la doctora Gilma en su intervención. Yo sé que normalmente cuando estoy buscando un artículo hay un indicador econométrico, hay un indicador que me dice cuántas veces he sido yo citada con mi artículo o cuántas veces tal artículo de tal persona ha sido referenciado, bien sea en tesis, bien sea en artículos. Estos elementos nos ayudan a determinar que hay un entramado concatenado a nivel de la web. ¿Por qué? Porque si esas bases de datos reconocidas tienen alojados estos artículos, pues hay un conteo, porque también hay un requerimiento desde Journal System. Yo les voy a enviar un enlace donde ustedes pueden digitar la revista y desde el nombre de la revista ya sabemos nosotros si en realidad la revista está en qué cuartil. Si es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, porque muchos investigadores en estos momentos en las universidades les están exigiendo que sus publicaciones estén en revistas que tengan reconocido el cuartil. Eso pues lo vamos a dialogar más adelante. Entonces me gustaría que pudiéramos irnos sobre la base de ese interrogante número 1 que hemos tenido hasta el momento 4 participantes. El doctor Freddy, la doctora María, la doctora Maribel y la doctora Lima. ¿Cuál es ese concepto de indexación? Diferenciarlo de catalogación. Y sobre esa línea, pues esto estamos planteando en estos momentos el diálogo. El concepto de indexación y el concepto de catalogación, porque sabemos que yo puedo tener una revista, pero quizás mi revista no está indexada. Entonces ahí tengo que mirar que mi revista está arbitrada. ¿Por qué es arbitrada? Porque la someto a árbitros o a evaluadores externos, pero no está en ninguna base de datos en estos momentos alojada. Entonces ahí debo diferenciar el concepto que esa revista es revista que está siendo considerada dentro de la categoría revista arbitrada. Pero ya cuando empiezo a explorar en bases de datos de diferentes catálogos que ya están bajo el parámetro de la indexación, al momento de yo llevar mi revista arbitrada a ese espacio donde puedo tener mis revistas con mis artículos, con el volumen, ya yo sé que pasa de ser arbitrada a una revista que es indexada. ¿Qué quiero decir? Que hay revistas que pueden cumplir con los dos parámetros, tienen sus árbitros y al mismo tiempo están indexados. Es la línea pues de la primera pregunta que podríamos debatir con unos dos o tres participaciones más hacia esa pregunta, que es la número 1, que dice justamente en estos momentos definir el concepto 1 de indexación y luego diferenciarlo de lo que es catalogación. ¿Quién desea más aportar un nuevo argumento que complemente lo que han expuesto los 4 compañeros anteriores? Bueno, el doctor Clever aquí nos dice que
Hay revista arbitrada e indexada, muy bien, específicamente esas pues son los dos nombres con los cuales se le conoce. Y está la doctora Maricet levantando la mano. Doctora, tiene la palabra. Buenas tardes, doctora. Quería agregar una definición de indexación. Se refiere a un método de adquisición de información, desarrollo de información, mediante el cual el documento se recopila y se clasifica en función de clave. Posteriormente se forma un índice que es similar a una biblioteca. Los documentos indexados, en su mayoría el contenido del texto, se preparan para la búsqueda de un documento específico con una palabra clave. Por su parte, lo que es definición de catalogación es busca palabras claves y los documentos relacionados. Lo ideal es que se muestre el contenido más relevante. Es una biblioteca, los descriptores pueden ser datos con los números de autor. Eso era una acotación que quería hacer. Claro que sí, doctora. Tenemos importantes datos en esta información que usted suministra y uno de ellos es saber que dentro de los catálogos que producen las mismas revistas es una estrategia, porque la tenemos que mirar como una estrategia que producen las revistas donde nos dan información, puede ser de forma alfabética donde vemos producciones de los años por año o volumen por volumen donde nos dan información por autor o por títulos o como ha dicho la doctora, por descriptores o palabras clave y también pues las ordenan alfabéticamente. Esto es una forma de permitir que los nuevos autores y los antiguos puedan tener una relación de los temas que ha manejado la revista durante todas sus publicaciones. Y eso garantiza también que al momento de poder buscar referencias o antecedentes o hacer estados del arte a nivel de tesis de maestría, porque nosotros miramos que el entramado existente que hay en una revista garantiza el posicionamiento de la revista. Y normalmente hemos encontrado en los últimos formatos de valoración de revistas donde nos preguntan a los evaluadores. Por ejemplo, yo en las últimas semanas he evaluado casi 3 artículos de revistas diferentes, de Colombia y de otras partes. ¿Y qué me he encontrado? Que me hacen la pregunta a mí como evaluador. ¿Cuántos artículos de esta revista han sido referenciados y citados en el cuerpo del trabajo? Y tiene una valoración de 5 puntos de 100 que contiene el formato. Entonces observamos que las revistas también para augurar, para poder determinar que ellos tendrán éxito dentro de cada publicación, pues buscan ese indicador dentro de la parte valorativa del formato para efectos de garantizar que los números anteriores sean citados, porque ya la persona sabe que al momento de hacerle la valoración interna a su artículo para ser seleccionado, pues es directamente un requerimiento que tenga citas internas de las bases de datos anteriores. Observamos entonces que dentro de ese espacio ya estamos siendo llamados, más que obligados, estamos siendo llamados a que si vamos a publicar en una revista específica y su formato de evaluación pide que dentro de mi artículo estén referenciados artículos antiguos de la misma revista, pues ya eso está garantizando un posicionamiento de los diferentes volúmenes anteriores que tiene la revista. Bien, acá la profe Yamile nos expone lo siguiente. La catalogación es el proceso de creación de metadatos que representan los recursos informáticos que diversifican las publicaciones. También nos complementa un poco el concepto la doctora Maricet Marquina, que dice que la indexación denota formas de un índice en los documentos que existen en la web y recogen y clasifican varios descriptores. Pero importante todo esto que se ha detallado y determinado en sus aportaciones, porque observamos entonces nosotros que las revistas están buscando estrategias de compilación de información, no solamente a nivel de temas, sino que también hay otras formas de clasificar. Por ejemplo, podemos buscar por autores, podemos buscar por volúmenes, podemos ordenar por palabras claves.
que es lo que nosotros encontramos cuando quizás estamos dirigiendo una tesis de grado a nivel de maestría o a nivel doctoral, y se nos dice, bueno, yo necesito en tu estado del arte, en antecedentes y marco teórico, necesitamos que tengas alrededor de 75 citas, porque en una tesis nos están pidiendo 350, un rango entre 350 y 400 referentes. Pues ya pues miramos que hay un nivel también a nivel de libros. Pero dentro de la parte de hacer el rastreo bibliográfico se convierte en un factor obligado que el autor de esa tesis o el investigador o los grupos de investigación tengan acceso justamente a poder contar con que varias revistas tengan un catálogo específico donde den la clasificación de temáticas, porque por ejemplo, si mi tema es modelos pedagógicos, yo me voy directamente al tema central y miraré en el concepto de términos de modelos pedagógicos cuántas citaciones o cuántas diferentes artículos hay en esa base de datos de la revista para efectos de yo poder determinar si todos me sirven o no me sirven para mi publicación. Eso pues también tenemos que mirar. Bueno, no hay más participación en la primera pregunta, vamos a proseguir con el segundo interrogante. Creo que podemos bajar las manitos y así yo puedo tener como una referencia de quienes van a participar en esta segunda ronda de las preguntas siguientes. Esta pregunta, pues se las coloco nuevamente ahí en el chat, donde nos dice, ¿qué es por tanto una base de datos en el área de publicación científica y qué es un catálogo? Pues ahí estábamos hablando dentro de la primera pregunta que está muy enlazada a esta segunda y vamos a mirar quién tiene algo por aportar que no haya hablado en el interrogante anterior. Pero me confundo un poco porque hay algunas manos levantadas. Sé que levantó la mano el doctor Jorge Hidalgo. Vamos entonces con el doctor Jorge Hidalgo. Bien, buenas tardes a todos los participantes. Es importante profundizar sobre las bases de datos en el área de aplicaciones científicas y en lo que es un catálogo. Primeramente, hacer referencia que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. De igual forma, una base de datos, o también conocido como banco de problemas, es un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenado de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Ahora, también es importante destacar que existen actualmente muchas formas de bases de datos que van desde la biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Ahora, las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro. En la conformación de las bases de datos, esto es importante también profundizar al respecto, en la conformación de las bases de datos se pueden seguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno dotado de características, también tienen ventajas. Decía que tienen características, tienen ventajas, tienen dificultades, haciendo énfasis en estructura organizacional, su jerarquía, su capacidad de transmisión o interrelación. Ahora, existen varios tipos de bases de datos. Esto es un tema muy importante también, según sus clasificaciones, atendiendo a características muy puntuales. Tenemos en este sentido, según su variable, conforme a los procesos de recuperación y preservación de los datos. En este sentido, podríamos estar hablando de base de datos estadística y de base de datos dinámica. Y también otra clasificación es según su contenido, que de acuerdo a su naturaleza pueden ser bibliográficas, puede ser de texto completo y de directorio y pueden ser especializadas. También es importante hacer énfasis a las bases de datos en el área de las publicaciones científicas, por supuesto. Estamos hablando de publicaciones científicas y tenemos que decir en este sentido que son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área determinada. Por otra parte, también por su parte, el catálogo, uno de los temas también
que incluye el inciso B, es considerado como un registro que presenta de manera ordenada descripciones y datos generales de individuos, objetos, también de documentos y otras cuestiones que mantienen algún tipo de vínculo entre sí. Estos son dos aspectos muy importantes en la cual, ya que estamos en un diplomado de revistas científicas, que debemos tener total claridad qué cosa es una base de datos, qué cosa es un catálogo. Muchas gracias, doctor Jorge. ¿Quién más desea participar en este punto? Bases de datos de publicación científica y catálogo. Mientras miramos quién va a desear participar en esta segunda ronda, yo les voy a mostrar o les voy a compartir en estos momentos una pestaña donde quiero hacer alusión a algunos elementos. Por ejemplo, nosotros observamos que ingresamos a Google Académico. Por favor, me confirman que ustedes en estos momentos están observando la pantalla que yo estoy compartiendo. Dice Google Académico. ¿Sí se observa? ¿Podríamos? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí. Gracias. Ahí dice Google Académico, ¿cierto? Dice Google Académico. Sí. Perfecto. Cuando nosotros tenemos en esta pestaña, yo puedo observar que aquí en la parte superior hay tres grandes iconos. El primer icono me está mostrando directamente que tengo un submenú que me despliega donde dice mi perfil, bibliotecas, alertas, estadísticas, búsqueda avanzada. Y observamos aquí que al momento de buscar búsqueda avanzada, aquí el mismo Google Académico ya tiene implícito la búsqueda seleccionada y vamos a encontrar lo siguiente. Yo puedo aquí buscar en todas las bases de datos existentes un artículo, por ejemplo, del concepto de resiliencia. Vamos a suponer que ese es mi tema de interés. Y yo puedo también dentro de esa misma búsqueda, quiero que me busque por autor. Vamos a suponer que yo quiero que me busque un artículo de resiliencia de Germán López. Porque tengo un autor identificado, o también yo podría no escribir ningún autor. Y también le puedo dar el año, pero quiero darle un rango de años de los últimos 15 años, del 2015 al 2020, yo quiero de los últimos 5 años. Y le doy buscar acá. Y me voy a dar cuenta, como decía la doctora Gilma, que hay artículos donde ya enseguida nos muestran cuántas veces han sido citados. Aquí observo 62 veces, 36 veces, 92 veces. Bueno, y aquí observamos que nos muestra específicamente en qué biblioteca está ubicada. En la biblioteca de qué revista o en la biblioteca específicamente hace un alojo o busca un nivel de relevancia que se enfoca directamente a contemplar cuáles son esos elementos que identifican específicamente a todos esos procesos que están identificados. Por ejemplo, esta está en la base de datos de Cielo y ahí voy buscando, está en la base de datos de Unirioja o de la universidad o está en Redalic. Eso es una parte importante, pero yo también como investigador puedo abrir mi perfil, como observamos aquí. Puedo abrir mi perfil y al momento de abrir mi perfil, si yo lo he llenado y he dado cada una de mis publicaciones, aquí también me va a medir. O sea, ya este nivel de medición es por autor, independientemente que esté publicado o no en una revista, me voy a dar cuenta, mi artículo también cuántas veces ha sido publicado y me va haciendo el nivel de medición. ¿Por quién ha sido publicado? ¿Dónde ha sido publicado? ¿Cuántas veces ha sido publicado? Todos los elementos. Eso por un lado, para poder mirar por qué muchas veces existe la selectividad, porque ahí vamos a hablar en términos de este concepto. ¿Por qué existe la selectividad de ciertas revistas al momento de publicar, atendiendo a que muchas revistas podríamos publicar en ellas, pero que no nos está haciendo un nivel de medición? Y por ello entonces viene la siguiente pregunta.
porque la siguiente pregunta nos enmarca lo siguiente, o la siguiente pregunta va en términos de los siguientes argumentos. ¿Cuál es más importante o válido para que un autor quiera publicar? La pregunta tercera. ¿Cuál es más válido? ¿O es una base de datos o es en realidad, nosotros hablamos de una revista indexada? Y les pregunto entonces a ustedes para que en estos momentos podamos ilustrar ese tercer interrogante. Cuéntenme, a ver, los que desean participar, que veo manos levantadas. No sé si es por accidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Clever. Buenas tardes, doctora Viviana. Muchas gracias. Muy claras sus explicaciones. Y yo creo que es importante para que se validen nuestras horas, nuestras publicaciones, tienen que ser fundamentalmente en revistas que estén reconocidas e indexadas, por sobre todo, y también que estén dentro de las bases de datos, porque las bases de datos es donde se acumulan las revistas indexadas de acuerdo a las características y al nivel que tenga. Usted bien nos mostró en Google Académico que es la manera como se va considerando los niveles de citación, los niveles de aportes a las investigaciones que se van realizando. Entonces, es importante eso, además de mirar la revista, también ver también en qué base de datos está establecida esa revista, porque las revistas van cumpliendo algunos parámetros para seguir subiendo los niveles. Se inicia, como escribí anteriormente, como usted manifestó, mediante la revisión de los pares, ¿no es cierto? Y va subiendo de nivel hasta llegar al Scopus. Entonces, son muchos escalones que tienen que ir dando progresivamente, y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que nuestros artículos, como nos ha pasado, hemos dejado en algunas revistas, pero no han sido indexadas y tampoco estaban en los bases de datos. Entonces, se nos pierde todo ese trabajo maravilloso que hemos desarrollado. Eso es importante señalar, estimada doctora y compañeros. Muchas gracias, doctor Clever, por su aporte. Indudablemente, pues ya nosotros a nivel de podernos apropiar de todos estos conceptos, pues ya como académicos y como investigadores, vamos teniendo en cuenta esos elementos al momento de publicar, es decir, ya vamos valorando en realidad cuál es la selectividad que damos cuando estamos entregando una producción intelectual, indudablemente. ¿Quién más desea aportar en torno a este segundo interrogante? Por favor, a este tercer interrogante. ¿Qué es más importante para usted? Porque aquí directamente esta tercera pregunta es midiendo su nivel de criticidad. Doctora Yamile Mesa, por favor, tiene la palabra. Ajá. Para mi criterio, como investigadora, primero tengo que estar viendo la indexación de la revista, es decir, dónde está indexada, para después entonces ver en qué grupo o cuartil está respondiendo esta revista. Es lo importante que tenemos que tener en cuenta, porque como bien dijo nuestro colega que me antecedió, estas revistas pueden ir progresando en medida que vayan incrementando los requisitos para las acreditaciones e indexaciones, y subir de niveles. Ya, por lo tanto, nosotros como investigadores primero tenemos que ver en qué está ella indexada, para después entonces buscar los otros requisitos que nos benefician con las bases de datos. Esa es mi intervención. Gracias, doctora Yamile. Algo muy importante, mire que nosotros hablamos también de perseverancia en el concepto de publicación. ¿En qué sentido? Al observar que nosotros cuando estamos o hacemos parte de una comunidad académica, de una comunidad científica, y le hemos apostado a tener una revista indexada, sabemos que para poderla mantener y poderla seleccionar para que se pueda, digamos, postular a poder ir avanzando, como dice la doctora Yamile, tenemos que trabajar en torno a que existan tomos que vayan siendo con periodicidad publicados. ¿En qué sentido? Que si nosotros le hemos dado al sentido de la publicación de la revista
que cada 4 meses, cada 3 meses o cada 6 meses va a estar circulando un volumen nuevo, no podemos dejar de publicar atendiendo a que, aunque estamos sobre la base de poder conseguir ciertos parámetros que nos exigen para poder ir escalando, como lo han dicho pues todos los que han participado. Observando que el doctor Clever y la doctora Yami le han dado elementos enfocados a ese escalonamiento que deben dar las revistas, sabemos nosotros pues que se va luchando por un ranking. Y desde ese ranking justamente nosotros los vamos alcanzando cada vez que publicamos. Muchas veces se nos dice que para efectos de poder hacer parte de una base de datos indexada nos exigen mínimo 12 publicaciones seguidas, secuenciadas. Entonces observamos que quiénes son los que podemos darle fuerza para llevar las revistas hasta allá, los académicos, los investigadores que han hecho una labor por poder dejar el posicionamiento en alto de esa revista, y eso pues nos indica también que nuestras contribuciones no han sido perdidas, porque una vez que la revista esté alojada en esa base de datos, lo que hacemos es que se recopila y se recepciona todos los volúmenes desde el inicio de esa revista. Se van publicando al momento de entrar en esa base de datos indexada, se pueden buscar volúmenes anteriores, el volumen reciente con el cual indexaron en esa base de datos a la revista. En fin, hay varios requerimientos porque cada base de datos tiene unas políticas existentes, porque cada país tiene sus políticas específicas, pero también dentro de cada país hay revistas que guardan sus propias políticas, porque se habla de la autonomía, y esa autonomía son aquellas, digamos, estructuras que plantea la misma revista para efecto de existencia y supervivencia. Y eso pues nos ayuda también a mirar que si yo hago parte del cuerpo académico o del cuerpo científico, pues voy a observar que dentro de esas decisiones, cuando la Junta se reúne, pues tomamos justamente todas aquellas que van en pro de poder irnos indexando, como decía el compañero, pues hasta llegar directamente a la más alta, que es Scopus. No sé quién desea aportar también en torno a esta misma pregunta, y pues nos vamos planteando al siguiente interrogante, porque sé que ustedes hicieron consultas muy puntuales en torno al interrogante 4. Ese interrogante 4 se enfocaba específicamente a que ustedes hicieran una búsqueda de cuáles son las 5 bases de datos más importantes a nivel internacional. Y ahí sí deseo yo que participen todos los asistentes para poder mirar su búsqueda que estuvo centrada en qué. Porque también tenemos que mirar mi mirada que yo doy de calidad o mi mirada de importancia hacia dónde va. Entonces me gustaría, pues, no sé si voluntarios, ustedes levantan la mano o yo voy haciendo alusión a los nombres. Estimada doctora Viviana. Doctor, perfecto, sí señor. Bueno, depende de la asignatura, de la disciplina, de dónde queremos nosotros ubicar las bases de datos. Si es, por ejemplo, en la base de datos en relación a medicina, está PubMed, ¿no es cierto? Dice que esta base de datos de bibliografía médica más importante y más utilizada en el mundo incluye 15 millones de registros a más de 4.600 revistas indicadas por Medilay y referencias de Medilay desde 1953. Eso es en cuanto a la medicina. En cuanto a Scopus, que es la mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura revisada por pares, donde incluye revistas científicas, libros y actas de congresos. El PsychoDoc, que es una base de datos especializada en psicología y disciplinas afines que funcionan desde 1975 e incluye trabajos, publicaciones en revistas, congresos y libros editados tanto en España como en América Latina. Tenemos otra importante que es la Psicosinfo, que es una base de datos publicada de APA, las normas APA, todos nosotros sabemos, más o menos que nace en 1975. Estas son las principales bases de datos. Y hay otra, la Web of Science. Este operador realiza una búsqueda de más de 12.000 revistas y más de 120.000 actos de conferencias sobre ciencias sociales, artes y humanidades. Y ahí en materia de las ciencias sociales, fundamentalmente
En nuestro nivel estaría Scopus, estaría Cielo, de ALIC, que son otros tipos ya que en materia nuestra de la pedagogía, de las ciencias sociales. Cielo, de DIELIC, Latindex y Scopus. Muy bien, doctor Clever, muchas gracias. Bueno, para tomar como referencia esta primera aportación y le damos también la participación al resto de que desea hacer sus diferentes disertaciones, es importante saber que hay bases de datos que son muy completas y que esas bases de datos, pues mire, como decía el compañero, pueden alojar dentro de la misma existencia o dentro de la misma compilación, porque tiene un sentido la compilación, bases de datos no solamente de revistas, sino también de libros, puede ser también de memorias de congreso, pero también tenemos que mirar nosotros que si esas bases de datos que contienen toda esta información, es selectividad al momento de nosotros publicar, porque recordemos que nuestras publicaciones también nos piden ciertas revistas que solamente nuestras citaciones sean de artículos científicos y de tesis a nivel de maestría y doctorado. Y de pronto podemos mirar que un catálogo puede contemplar las memorias de un congreso que se dio de forma online, y que dentro de esas participaciones se dieron todas en conferencias en YouTube, y a partir de ahí pues está la compilación de esa base de datos que contempla la memoria de un congreso. Y en realidad tenemos que mirar si todo lo que contempla una base de datos desde su integralidad, si tributan para al momento la información que está ahí contenida o compilada, si tributa a nuestra forma de poder trabajar procesos investigativos. Porque todo eso hay que mirarlo al momento de ser selectivo. Ya uno pues decimos en ese campo cuál base de datos le tributa de acuerdo a la pertinencia de lo que yo deseo desarrollar. Bien, entonces vámonos, gracias, vamos con la... Yo veo la manito levantada de la doctora María Fernández. Doctora María, ¿usted va a participar en esta pregunta? Sí, cómo no. Perfecto, sí, buenas tardes. Bienvenida. Yo tenía una clasificación que hace específicamente Latindex. Ellos hacen una clasificación de los principales indicadores o bases de datos a nivel de Iberoamérica y luego lo hacen a nivel mundial. En Iberoamérica ellos señalan que los principales son Amélica, Biblat, Clase, Dialnet, Latindex, Liliac, Pexi, Periódica, Reddit y Cielo, mientras que señalan que los principales índices a nivel mundial colocan en primer lugar Scopus, luego Web de Science y arrojan también todos los mismos, los principales indicadores que ya anteriormente les decía. Ellos señalan, como ya hablaron de Scopus y de WebSyn, voy a hablar un poquito de Amélica, que es una iniciativa sostenida de forma cooperativa y centrada en modelo de publicación sin fines de lucro. Ellos conservan la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica. Entonces ellos ofrecen un espacio denominado Aura, donde se puede conocer las políticas editoriales de más de 1.300 revistas respecto al acceso a sus archivos. Ellas colocan los archivos en formato XML que tienen una mayor proyección a nivel mundial. Biblat es otra bibliografía latinoamericana de revistas de investigación científica y social. Es un portal especializado en revistas científicas y académicos publicados en América Latina y el Caribe, que ofrece bibliografías de los artículos y documentos publicados en más de 3.000 títulos indexados en las bases de datos tanto de clase y periódica. Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Se centra fundamentalmente en los ámbitos de las ciencias humanas, jurídicas y sociales. Las revistas que son indexadas en Dialnet por las instituciones colaboradoras que deciden qué revistas indexar, ya sean electrónicas o en papel, se valora positivamente que sean de acceso abierto, que es un elemento fundamental que están teniendo la mayoría de las bases de datos a nivel mundial. Latindex
Es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que es producto de la cooperación de una red de instituciones con el objetivo de registrar y diseminar información en Iberoamérica. Ellos tienen dos tipos de clasificaciones de las revistas. Uno está en el directorio, aquellos que cumplen los requisitos básicos para poder permanecer en la revista, y en catálogo, que llaman el catálogo 2.0, todas aquellas revistas que tienen una evaluación, cumplen con un proceso de evaluación que internamente ellos destacan y que los pueden entonces colocar en ese catálogo. Eso es lo que quiero resumir, pues, para darle oportunidad a los demás de esta investigación. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos también la doctora Maribel, tiene la manito levantada. Doctora Maribel. Doctora, no había levantado la mano. Yo hice mi trabajo juntamente con el doctor. Con el doctor Clever, perfecto. Muchas gracias. La doctora Gilma, veo la manito levantada también. Doctora Gilma tiene la manito levantada. La doctora María Fernández. Aquí estoy. Ya llegué. Perfecto. Sí, señora. Disculpen, tenía el micrófono apagado. En muchos países, para concursar en las universidades, les solicitan a los docentes, a los profesores que van a concursar, que sus publicaciones estén en Scopus. O sea, uno puede presentar, yo tengo 20 publicaciones, pero están indizadas, están en LatinDex o están en otro índice, pero específicamente es así, Scopus, lo cual hace bien difícil, por supuesto, y bien limitante, pero es que de una vez como que evalúan que Scopus es el índice mayor, el que tiene más cuartil. Yo pienso que Scopus para investigaciones de carácter en el área de la salud, investigaciones físicas, biológicas, químicas, pero en el área de ciencias sociales nunca, será muy difícil que lleguemos a ese índice. Eso es lo que quería comentar. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Quién más desea participar? La doctora Maricet. Tiene la manito levantada. Sí, doctora. Sí, tengo la mano levantada. Quería comentarles que, por ejemplo, en mi área de interés, que es la parte educativa, existe diversas bases de datos, como Cielo, la muy conocida, ERIX, Ciencia Directa, Informe Académico, Índice de Revista de Educación Superior e Investigación Educativa, IRECIA. En su caso, ERIX es una base considerada como las más grandes en el área de educación. Originalmente se concibió como una base de datos referencial, pero ha evolucionado tanto que ofrece actualmente el 76% de las referencias de textos completos. Eso era lo que quería aportar, doctora. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a la doctora Lourdes Mesa. Doctora Lourdes, bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola. Sí, doctora, tiene el uso de la palabra. Sí, señora. Bienvenida. Perfecto. Bueno, primeramente darle las gracias pues por acompañarnos en el día de hoy. Para complementar lo que decían nuestros colegas hace un momento, no voy a redundar mencionando las revistas que generalmente ya todos lo conocemos, como Redalci, y un conjunto de revistas que también estuve revisando, o sea, por país, cada país tiene el grupo de revistas indexadas, ¿no? Pero quería acotar con respecto a lo anteriormente expuesto, que una de las importancias de las revistas indexadas es que le permite al investigador, le da un prestigio, porque eso te garantiza la calidad tanto de la revista como del grupo. Pudiera decirse que es una producción compleja, ¿no? Muy multidisciplinaria, en donde el hecho de que esté indexada le garantiza a la persona, al lector, ¿verdad?, de que son artículos de calidad, de que es una producción efectiva, es decir, y tiene que ver incluso, como lo destacaba el doctor Viltre, cuando nosotros estábamos construyendo la prensa, la publicidad, ¿no? Entonces, la publicidad en nuestro caso
la hacemos divulgando esa credibilidad, ¿no? Y entonces cuando uno oye, la de tal revista, ¿no? Ah, ok, fulanito de tal, la doctora Viviana escribe allí, es un artículo de calidad que me garantiza a mí que lo que yo pudiera estar investigando en un momento determinado va a ser de valor, ¿no? Entonces, para uno como investigador también, porque te da los rangos, ¿no? Los rangos que tanto como investigador como en la revista, es decir, esos rangos que hay, el H5, si mal no recuerdo, también entonces le dices a la persona, oye, estás investigando en un sitio que te va a aportar a tu revista, ¿no? A tu conocimiento, a tu tesis doctoral. Eso por una parte, ¿verdad? Otro punto que quería acotar y que yo estoy incursionando en lo que es la parte de los revisores, ¿no? Que me encanta, sí, que es muy importante, pero sin embargo, debemos, es un aprendizaje, ¿no? Todos los investigadores ya lo tenemos cuando hemos sido jurados de tesis de grado, o bien jurado, o bien tutor. Y entonces ahora que estoy yo acá, gracias al apoyo de todos ustedes que me han permitido, y por supuesto la doctora Crisalia Villegas a través de CESPE Venezuela, que siempre le estaré agradecida, ha sido mi guía desde hace muchos años. Entonces yo le decía que bueno, indirectamente la vida me llevó a eso porque yo soy administradora y siempre me ha gustado la auditoría, ¿no? Y prácticamente no sé, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Le decía también en una de las clases anteriores, en tener mucha humildad cuando nosotros estamos evaluando, por decirlo de alguna manera, o revisando un artículo, ¿no? Y también como y por otro lado voy a hacer una pequeña presentación, entonces he estado investigando mucho sobre eso, cuando usted hablaba de la ética, ¿no? Que hay excepcionalidades, por supuesto, porque yo defiendo mucho a nosotros los investigadores, pero sí puede haber el plagio, ¿no? Que es lo que estaba viendo por allí, y algo que me llamó mucho la atención es el plagio inconsciente, que lo penan mucho en las revistas, que uno no hay justificación que diga, mira, ay, discúlpame, yo no me di cuenta, no, o sea, eso no nos lo van a perdonar de ninguna manera, ¿no? Y a este nivel de profesionales, empezando por un profesional incluso de pregrado, no se justifica, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado, somos humanos, se nos puede escapar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, de repente uno no sabía, puede haber una persona que no sepa, mira, tú no puedes colocar 2 artículos en una misma revista a la vez. Entonces eso puede ser muy sancionado, ¿no? Nos pueden vetar incluso en esa revista, ¿no? Entonces, me disculpa que es parte también, no es en la pregunta, pero es un tema maravilloso y que uno también debe estar muy consciente y conocer todas estas cualidades, estas cuestiones que tenemos que estar atentos, ¿no? Y bueno, finalmente decir que el trabajo de revisores es muy maravilloso, pero que debemos, repito, tener mucho cuidado y que en algún momento nosotros seremos evaluados también. Entonces, como decía también la doctora en la ponencia anterior, no hay trabajo malo, no hay investigación mala, sencillamente puede estar deficiente, sencillamente no transmitir lo que yo quería decirle a mi público receptor, ¿verdad? Y tener otra de las condiciones que dice tener humildad con las correcciones que le hace a uno la editorial de la revista. Entonces no molestarme porque de repente me devolvieron un artículo y no, yo no lo intento de otra manera, ¿no? Entonces eso, y quería como ese aporte en el grupo de hoy para que conociéramos un poquito de esa parte y bueno, lo que usted tenga bien a apoyarnos, de agregar, le agradecería muchísimo, doctora. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctora Lourdes. Bueno, usted abre camino pues a un tema que es bastante interesante. A mí me agrada mucho ese tema y es el tema pues de la ética investigativa y todo lo que son los formatos. Correcto. Pues si hay la posibilidad dentro del mismo diplomado de abrir campo, una jornada para ello, pues bienvenido sea. Hay algo importante que dijo la doctora Lourdes en su discurso y esa figura de autoplagio, cuando nosotros de pronto cité a Pérez 2020 y volví a citar a Pérez 2020,
O inclusive yo dije que el pensamiento crítico era el desarrollo de aquellas habilidades metacognitivas las cuales permiten que el ser humano pueda desarrollar un pensamiento cuidadoso, creativo, colaborativo, y resulta que vuelvo y retomo el mismo discurso como en el último párrafo. Pues ahí hay algunas técnicas con las cuales podemos trabajar como escritores. A eso se le llama elipsis. Esa elipsis la podemos nosotros abordar cuando estamos trabajando en el documento Word. Podemos al tiempo escribir control y la letra B. Y yo a veces puedo mirar, por ejemplo, cuando vamos a hacer la revisión de conectores, para no repetir el mismo conector. Cuando estamos en el conector relacionante del discurso, nosotros decimos, bueno, yo voy a empezar a buscar cuántos conectores tengo y cuáles repito para poderlo empezar a mirar qué repito más, porque ahí pues se el nivel de autoplagio. Normalmente nosotros cuando escribimos quizás esa cualidad la desarrollamos más cuando somos evaluadores. Uno dice, yo estoy aquí, y se va uno directo al párrafo tal, y pueden ser un documento de 50 páginas y uno dice, yo lo leí en la página 2, porque ya uno en la memoria va siendo selectiva con ciertos conceptos y ciertas ideas que propone el autor. Es correcto. Y hay algo que debemos también tener presente con respecto a lo que dice la doctora, aunque hace parte de todo esto y aunque digamos no es el tema central de hoy, pero por ejemplo, nosotros los evaluadores tenemos a la mano, hay un software que se llama Turnitin, y ese software nosotros simplemente todavía no hemos hecho la revisión de la forma o de la estructura que debe llevar el documento, pero lo subimos allá y le damos el tiempo, la temporalidad, es decir, yo lo subo el 15 de mayo del 2021 a las 4:07 de la tarde, pero yo le digo, búscame toda la similitud que tenga este documento, búscamelo hasta las 4:15. A las 4:15, 8 minutos después, ya yo tengo el nivel de similitud y me busca en qué artículo está, en qué página web está, o si es de Rincón del Vago, o si es de buenastareas.com, o de donde usted lo haya tomado, Y me dice el nivel, es 5%, 2%, 3%. Hay documentos que ha llegado a nuestras manos que es muy bueno, pero no utilizan parafraseo, sino que copian textualmente lo que produce el otro, y encontramos que a veces hay nivel de 70%. Y se nos dice que cuando es aceptado, quizás cuando tiene entre un 3 y un 5% de similitud, y eso porque uno hace las excepciones al momento. Yo le digo, exclúyeme aquellas que tengan 1% o 2%. Eso lo puede hacer uno. Es importante tenerlo presente pues para recalcar y resaltar también lo que planteó la doctora Lourdes en medio de su intervención. Continuando con los diferentes argumentos que hay que exponer el día de hoy, miremos la intervención 5 planteada en la guía de trabajo. Dice, ¿existirá una regionalización de las bases de datos a la hora de su inserción en catálogos o repositorios de revistas electrónicas? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. Cuéntenme qué sucede con ello. ¿Qué encontraron ustedes en esa pregunta? Doctor Freddy, lo escuchamos. Sí, para eso habría primero que determinar lo que quiere decir regionalización. Regionalización es dividir una gran cantidad de datos o información de un territorio en áreas pequeñas, más comunes por sus características, lo que proporciona una carga más rápida del conjunto de datos y una mejor organización en su visualización. Considero que depende también, considero que sí, y que depende también de la calidad que tenga el internet de la persona que esté utilizando y de la tecnología que se utilice. Lo que permite esa regionalización permitiría entonces que se agilizara más la búsqueda de la persona atendiendo las características de lo que él se propone buscar, y por tanto considero, es mi opinión de que sí. Muchas gracias. Bien, ¿quién más apoya este argumento que expone el doctor Freddy? Cuéntenme. Porque si nosotros miramos la parte de la regionalización considerada como aquel aspecto que brinda una ilustración geográfica, nos vamos a dar cuenta que existen ciertas indexaciones que hacen respuesta a Latinoamérica, y ahí vamos a encontrar alojadas las revistas de Latinoamérica.
Pero vamos a encontrar también que hay unas bases de datos que son españolas o que son europeas y vamos a mirar, bueno, pertenecen a tal región. Entonces, yo quiero que sobre esa base miremos dentro de la pregunta que tenía que buscaran las 5 bases de datos existentes más importantes, bueno, ¿dónde están ubicadas ellas? ¿A qué región pertenecen? ¿Es a Europa, es a África, es a Latinoamérica o es a América completamente? ¿De dónde hacen parte ellas? Porque recordemos que también se nos habla, las revistas tales hacen parte de tal base de datos. ¿Qué encontraron ustedes en eso? Cuéntenme, los que hayan hecho esa búsqueda. Tampoco voy a forzarlos a que busquen lo que no, hasta si ese parámetro no llegaron ustedes hasta allá. Pero sí me gustaría escuchar los argumentos, quiénes están de acuerdo con lo que expuso el compañero Freddy y quiénes tienen una visión contraria a lo que él pues plantea. Los escucho. Aquí tenemos la manito levantada, solamente el profe Freddy. ¿Qué dice el profe Pedro Ángel? Profe Pedro. Bueno, en ese sentido, vamos a plantear lo siguiente. Es cierto de que hay algunas bases de datos que son regionalizadas. Por ejemplo, la TINDEC, que se refiere al área de América Latina, el Caribe, etcétera. Y otras que se refieren a Europa. Sin embargo, como las bases de datos tienen un carácter internacional, es decir, todas las bases de datos tienen un carácter internacional, por lo que aparece, digamos, en la TINDEC puede ser visualizado por internet en cualquier lugar del mundo. Yo pienso que, aunque tengan una tendencia de regionalizarse, las bases de datos tienen un alcance mundial y por tanto los artículos que estén en esas bases de datos pueden verse y pueden obtenerse a nivel mundial. Muchas gracias. Perfecto, vamos con otra participación más, por favor. Bueno, vamos a escuchar al doctor Viltre que va entrando en esta tarde del día de hoy. Bien, vamos a escuchar pues otra aportación de parte de otro compañero del equipo que pueda permitirnos ilustrar un poco más este argumento que están planteando frente a este interrogante. Así que los escuchamos. Estamos pues en discusión frente a este planteamiento. Si en realidad existe o no existe regionalización al momento de hablar de esas bases de datos como están organizadas a nivel estructural que ustedes han encontrado. Vamos a darle la bienvenida al doctor Viltre. Doctor Viltre, bienvenido. No se escucha, doctor Viltre. No sé si sale y vuelve a ingresar a ver si de pronto le mejora un poquito el audio. Tiene inconvenientes con el audio, doctor Viltre. Vamos a esperar si lo soluciona él allá. Bueno, entonces, sobre la base de ese mismo argumento, nos vamos al punto 2, que nos hace alusión específicamente a cuáles son los cuartiles que existen para poder publicar y cuál es la repercusión que tiene. Doctor Pedro Ángel. Doctora Yamile, ¿desea participar en este punto? Del total. Sí, cómo no. Cómo no. Y complementa después el doctor Pedro Ángel. Doctora Yamile y después el doctor Pedro Ángel. Sí, gracias. Muchas gracias. El estudio que hice en la clasificación de las revistas pueden ser una herramienta para obtener indicadores bibliométricos sobre la calidad de las publicaciones para distintos niveles de agregación. Para su elaboración se ha contado con la participación en el consenso de los diferentes expertos de bibliometría. La clasificación resultante consta de 4 grupos jerárquicos: el grupo A, el grupo B, el C y el D. Pero también se tiene en cuenta un quinto grupo que es la excelencia.
En el grupo A me refiero que está integrado por las revistas científicas de mayor nivel. Pertenecerían al mismo tiempo las revistas internacionales de mayor prestigio y se han superado en los procesos de evaluación. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí, señora. Se han superado en el proceso de evaluación muy exigente para el ingreso en las bases de datos, de diferentes bases de datos. En el grupo B están compuestos por las revistas científicas españolas de calidad, pero que no alcanzan el alto nivel de internacionalización. El grupo C se incluirán en el grupo de las revistas científicas españolas en el segundo orden, que o bien son poco citadas o no cumplen Dios mío, se me perdió la información ahora, espérese un momentico. Tranquila, no se preocupe. A ver, sí, ya está aquí. No cumplen con los estándares de publicación científica. En el grupo de estos últimos grupos estarían conformados por todas aquellas publicaciones no incluidas en ninguna de las categorías anteriores y por tanto con un doloroso estatus científico, dudoso estatus científico. Y en la excelencia, que es el quinto grupo, está integrado por las revistas de mayor grado de impacto científico, entendiendo como tales las posiciones en el primer cuartil de los rankings internacionales de citación. Esto es importante que podamos tenerlo como conocimiento porque antes le llamamos grupos o niveles, ahora se llaman, eran niveles, ¿verdad? Nivel 1, nivel 2, grupo 1, grupo 2, ahora estamos llamando a una nueva categoría y en la formación de doctores nos están haciendo el llamado que podamos estar haciendo publicaciones en los grupos de excelencia o en el grupo A para poder ganar en la calidad de los resultados de investigación e incluso para contribuir a las acreditaciones de los programas para alcanzar la excelencia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos con la doctora María Fernández. Doctora María, muchas gracias, doctora Yamile, por su aporte. Doctora María. Muchas gracias, de nada. Sí, buenas tardes. Doctora María, primero tiene la palabra el doctor Pedro Ángel. Doctor Pedro. Sí, muchas gracias. En relación con los cuartiles de las revistas, el cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de registros de su área. ¿Cómo se obtiene esto? Es a partir de el índice de impacto. El índice de impacto es el indicador que se refiere a el número de citaciones o de referencias que se han hecho dentro de los artículos que están alojados dentro de la propia de una revista. Esa determinación da el impacto. Todo, de acuerdo a el área donde se vaya a hacer la clasificación de los cuartiles, estos cuartiles se enumeran en orden de mayor a menor, sus índices se enumeran de mayor a menor y se determina a partir de ahí el cuartil 1 que sería hasta el 25% de los más altos, el cuartil 2 que sería hasta el 50% de los más altos, el cuartil 3 hasta los 75% y el mayor del 75%, es decir, los que estén después del 75% se referirían al cuartil número 4. Es decir, que una vez que sean ordenados de mayor a menor, todos se determina precisamente cuáles son los que están dentro del 25% y se corresponderían al nivel 1, el nivel 2 y así el nivel 3 y el nivel 4. Para hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es que existen herramientas informáticas que permiten hacer esto. Por ejemplo, en el caso de Scopus, el SJR es una herramienta que permite buscar dentro de la base de datos Scopus, se busca una determinada revista y se determina cuánto el índice de impacto o el índice de impacto de todas las revistas que están alojadas en él. Y ahí se puede buscar en qué nivel está esa revista dentro de la base de datos de Scopus.
Es decir, que de esta forma sería como se determina el índice, es decir, a partir del índice de impacto, el nivel que corresponde. Lógicamente, como está ordenado de mayor a menor, las revistas de mayor impacto, las revistas más relevantes van a estar en el primer nivel. Las que le siguen el segundo y así sucesivamente. Esto dice el porqué de la exigencia de que, sobre todo para los doctorados, las maestrías, los grupos de investigación, se exija muchas veces que las publicaciones se hagan precisamente en revistas que estén alojadas en base de datos y que tengan un primero o segundo nivel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos con la intervención de la doctora María y luego proseguimos al siguiente interrogante. Sí, bueno, lo que yo quería acotar, porque ya ampliaron un poquito lo que era el cuartil, es que básicamente es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área. Es una medida de posición de una revista en relación con todas las de su área. Y que básicamente para un artículo científico el cuartil se utiliza separando los grupos de revistas de una determinada especialidad, ordenados de mayor a menor visibilidad, como lo acotó el profesor anterior, y si un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto se dividiera en 4 grupos iguales, cada una de las partes constituiría un cuartil. Y ciertamente todas las revistas o la mayoría de las revistas deben hacer lo posible por llegar a ese primer nivel, a ese estar entre ese grupo de 25 al 50%, que son las revistas mejores calificadas con mejor cuartil. Perfecto, doctora María, muchas gracias. Vamos con el siguiente interrogante que nos hace alusión al siguiente elemento. Creo que tenía la manito levantada la doctora Gilma y la doctora Yamile, pero vamos a mirar la siguiente pregunta que dice que analicemos críticamente o poner de manifiesto cuáles son esos parámetros directamente, si existen diferentes formas de aceptación de una publicación para requisitos de grados científicos o títulos académicos, y por tanto vamos a definir las bases de datos de las revistas científicas remitiéndonos a órganos de ciencia, investigación y tecnología de cada país y hacerlo al menos en un estado comparativo. Cuéntenos aquí cómo abordaron ustedes esta respuesta. ¿Quién desea participar en esta propuesta de pregunta? Si existen diferentes formas de aceptación en una publicación. Doctora María Fernández y doctora Yamile. Sí, bueno, sí existen, cada base de datos tiene sus propios criterios para aceptar y poder publicar las revistas. Ellos tienen una serie de formatos que tipifican pues lo que debe tener. Por ejemplo, a grosso modo, la Web of Science, POS y Scopus indexan nuevas revistas y las decisiones de que ellos lo hacen en un lapso de 6 a 12 meses. El expediente de evaluación de la revista es identificado mediante una referencia que incluirá en todas las comunicaciones por correo. LatinNet ingresa únicamente publicaciones periódicas con contenido de interés académico publicadas en Iberoamérica y el Caribe, y revistas que se editen fuera de la región de Iberoamérica. Pueden tratarse de revistas de investigación científica, técnicas, profesionales. Para ser registradas en el directorio de la revista deben cumplir los siguientes requisitos: difundir contenidos académicos, estar vigente, tener al menos un número publicado, contar con registros ISSN correspondiente. El registro en el directorio da cuenta de una revista, pero no certifica su calidad editorial. Por lo tanto, ellos tienen el catálogo 2.0, donde todas las revistas deben estar previamente registradas en el directorio y cumplir con una serie de requisitos que ellos también solicitan. O sea, el primer paso es entrar en el directorio y luego poder
con esa serie de elementos que están pidiendo, que por lo menos de 2 años de antigüedad, y como lo han dicho anteriormente, que tiene que cumplir con una periodicidad estricta de la revista, no puede saltar ningún periodo y que le toque publicar el mismo. Por su parte, Cielo incluye revistas científicas que publican predominantemente artículos resultantes de investigaciones científicas. Los criterios de Cielo son que estas revistas tienen que estar sometidas a instituciones científicas y gubernamentales, incluyendo su participación en índices internacionales. Las revistas nacionales que son indexadas en las siguientes bases de datos, ICI, Medellín y American Physical Association, inmediatamente ingresan a Cielo. No sé si continúo con las otras investigaciones, le doy la palabra. Vamos a complementar con otro compañero que haya también profundizado en torno a este concepto, a este tema de poder observar cómo se puede cuantificar o mirar los diferentes elementos que tienen en cuenta para efectos de poder compilar esta información. ¿Quién desea seguir con la disertación para complementar esta ponencia que ha dado la compañera María Fernández en torno a este parámetro? Y nos vamos preparando para la siguiente pregunta, ¿en qué consiste el factor impacto? Cuéntenos qué significa ese factor impacto. Doctor Freddy, bien, tiene la palabra. Sí, el factor impacto es el instrumento para comparar revistas científicas y evaluar la importancia relativa de cada una según las citas recibidas por los artículos que publica. Es la media del número de veces que se cita un artículo publicado en ella. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor Freddy, doctora María. Vamos entonces con otro participante que desee complementar esta última pregunta, con la cual pues le hacemos cierre a esta participación. Para efectos de poder también darle cierre, como habíamos dicho, a este espacio, compartiendo 2 documentos. El doctor Jorge Hidalgo tiene la mano levantada. María Luisa luego. Doctor Jorge. Doctor Jorge y luego la doctora María Luisa. Gracias. Sí, bien, el factor impacto intenta medir la recuperación que ha obtenido una revista en la comunidad científica. Es un instrumento utilizado para comparar las revistas, como bien decía el doctor Freddy. De igual manera, es un índice bibliométrico utilizado para medir la calidad de las revistas y de los artículos que en ellas se exponen, delimitando sus limitaciones, y no puede ser el único método que existe para evaluar el sistema, ¿no? La calidad de la revista. Existen otros, pero bueno, el factor impacto es muy importante a la hora de establecer estos indicadores que estamos diciendo, es decir, la repercusión, la validez, y comparar con otras revistas, otras publicaciones que se hayan publicado. Gracias, doctor Jorge. Vamos con la doctora María Luisa y luego la doctora Maricet. Muchas gracias, doctora. Saludos a todos. Quería añadir, aparte de lo que ya han expresado los compañeros que me antecedieron, que el factor impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el artículo promedio de una revista en un año en particular. Además, tiene como elemento esencial que caracteriza el índice bibliométrico más utilizado y sirve para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo científico. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Perfecto. Gracias, doctora. La doctora Maricet Marquina. Sí, doctora, quería enfatizar lo mismo, que es el factor de impacto, que es una medida de calidad científica para evaluar revistas académicas que proporcionan producto actualmente, ¿verdad? Se realiza una vez al año para suministrar la frecuencia de cada uno de las citaciones de los artículos. Era solo esa aportación.
Gracias. Y miren que ese factor impacto no solamente mide la revista, también mide el artículo por autor. Porque mire que cuando nosotros buscamos, digamos, dentro de Google Académico y el perfil está lleno de nosotros, nos va indicando. En la revista nos indica cuántas veces ha sido citado nuestro artículo, pero también nos está diciendo en cuál artículo fue citado. Así sea una revista que sea hasta que maneje otro idioma. Lo observamos de esa manera. Entonces, mire que todo esto, este factor de medición va enfocado en varios elementos, no solamente para mostrar el nivel de publicación de la revista, sino también el nivel de publicación a nivel de autoría. Voy a contemplar la lectura de las 3 últimas aportaciones que están en el chat para complementar. El doctor Clever dice que analizando críticamente lo expuesto por las bases de datos que se hablaba si estaban regionalizadas, dice que es importante que hay que tener en cuenta que los contextos de los países o regiones de América del Sur y el Caribe deben tener su propia base de datos y sus propios parámetros de indicadores por sus características específicas. El doctor Jorge Hidalgo dice que una revista puede estar en varias categorías, como se recomienda elegir la categoría en la revista de mejor cuartil. La doctora Maricet ya hace una clasificación de esas características del cuartil 1, 2, 3 y 4, indica esa agrupación que se da con características de 25 a 50%, 50 a 75, 75 a 100 y otras que están entre el 25 conformado con un porcentaje específico en cuanto al nivel de publicación. Bueno, la doctora Maribel Sarmiento tiene la mano levantada. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Yo quería comentar sobre un tema real que sucede en nuestro país, en Ecuador, en donde es importante el reto, sobre todo que queda a las universidades que tenemos educación, son las pedagógicas en nuestro país y sobre todo las públicas, porque es importante saber que el Ministerio de Salud tiene una página web en donde trata sobre la indexación de revistas científicas de salud en la base de datos de literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud en el Ecuador. Este trámite está orientado a evaluar la calidad científica y la presentación de la revista previo al ingreso en la base de datos de la literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud, a fin de contribuir con el desarrollo de la salud en los países de América Latina y el Caribe, facilitando el acceso libre a la información y al conocimiento. Estos trámites están dirigidos a las instituciones públicas o privadas que deseen indexar revistas científicas de salud en la base de datos de literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud, tales como universidades, institutos de investigación, hospitales, sociedades científicas, entre otros. Esta información, cuando estaba revisando para desarrollar nuestra tarea, pues había llegado hasta mi imaginario como una reflexión, en donde sería importante también llegar a este tipo de vínculos para lograr estar dentro de estas comunidades científicas de literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias también pedagógicas, es decir, tener más fortaleza, la relevancia que en el Ecuador le dan en el Ministerio de Salud, así también debería darse para el Ministerio de Educación y sobre todo en educación superior en el tema de las ciencias pedagógicas. Esa me queda como reflexión y este dato bastante curioso al revisar pues toda la literatura que habíamos considerado para desarrollar la tarea. Gracias. Bien, doctora Maribel, muchas gracias por sus aportes. Vamos entonces a observar acá, revisando la cajita del chat. Ahí les coloqué la actividad práctica que deben enviar. Ahí pues se les dice que van a unirse de 3 a 5 integrantes del equipo, de forma que puedan intercambiar, nos dice, equipos internacionales. Y vamos a seleccionar un formulario de una base de datos para indexar una revista y lo van a rellenar
teniendo en cuenta la mecánica de estos procesos, la plantilla seleccionada y descargada por ustedes debe ser enviada al email del diplomado, pues ahí le colocan el enlace directo. Y hay una pregunta por el doctor Clever. Dice, ¿qué revistas de América Latina y del Caribe se encuentran con una mejor puntuación? Bueno, yo les voy a enviar un enlace para que ustedes se den a la búsqueda de poder colocar. Primero que todo, nosotros buscamos, hay una base de datos que les voy a compartir, se la voy a mandar al doctor Viltre, porque por aquí no lo puedo compartir, la caja del chat no me permite adjuntar documentos, para que ustedes puedan, dentro de esa gama de posibilidades de revistas que están ahí contempladas, que ustedes ingresen al enlace que yo les voy a mandar, y en ese enlace ustedes pueden darse a la tarea de ir buscando si esa revista, al momento de incorporarla, el nombre en ese enlace, van a mirar en qué cuartil se encuentra. Denme un momento, por favor, unos minutos, mientras yo les muestro cuál es la intención de la actividad. Y de esa manera usted tendrían tema de debate para el próximo encuentro con el doctor Viltre. Gracias, doctor Clever, por el apunte. Denme 2 minutos mientras abro mi correo, por favor. Hay información que creo que puede aclarar todas estas dudas e inquietudes que ustedes tienen. En este momento, yo les voy a compartir por la cajita del chat tres enlaces. Y vamos a observar que esos enlaces nos van a llevar a las siguientes direcciones. Ya voy a tratar de compartir acá la pestaña. Aquí, por favor, me comentan si están observando una pantalla que muestra un espacio naranja con una barra en el centro. Sí, listo, gracias. Bien, entonces aquí observamos que al momento de yo colocar el nombre de la revista, me va a mostrar en qué cuartil está. Esa es la forma como nosotros buscamos o verificamos la revista en realidad, cómo se encuentra, cuál es su existencia. Yo les voy a pedir el favor que exploren en este espacio que yo les compartí ahí. Ustedes pueden copiarlo, porque en realidad les va a permitir que puedan explorar y tener mayor apropiación y decir, bueno, como van a hacer un trabajo de forma conjunta, hasta en grupos entre 3 y 5, un equipo internacional, pueden escoger 5, 6, 7 revistas, háganse a la tarea de escribir el nombre de esa revista y que les muestre cuál es el estado de esa revista, en qué cuartil se encuentra, qué clasificación tiene. Y ahí pueden hacer mayor evaluación, porque normalmente podríamos decir que esa revista está, vamos a suponer, yo le hice la consulta a la revista hace un mes, pero ella debía publicar ahora, tenía que sacar su próximo volumen y no lo sacó. Y resulta que eso lo que hizo fue quitarle el cuartil donde estaba ubicada, porque hay unos compromisos que se firman al momento de poder pertenecer a una indexación global, y es mantener el estatus, mantener la periodicidad de publicaciones. Entonces yo podría cometer errores en estos momentos al decirles a ustedes que tal revista es la mejor y está rankeada en tal cuartil, a sabiendas que de pronto pudieron existir varias situaciones en medio de la pandemia y si dejó de publicar pudo haber bajado. Entonces yo les recomiendo que ingresen a esos enlaces que yo les regalé, que es con las que nosotros hacemos controles acá internos al momento de pedirles ciertas publicaciones a nuestros estudiantes de maestría o doctorado. Entonces, no sé si esa información es suficiente para poder ustedes explorar, porque más que todo aquí se necesita es exploración y poder llegar a ese nivel de, digamos, de búsqueda. Doctor Clever, lo escucho. Muchas gracias, doctora Viviana. Yo creo que estaba revisando los enlaces
sí hay que buscar a ver cuáles son las revistas que tienen mayor impacto y en América Latina y en el Caribe cómo se encuentran ubicadas. Pero de la experiencia suya, sea en el ámbito cubano, venezolano, ¿cómo están las revistas? Bueno, observamos revistas que en estos momentos están siendo arbitradas y que están pasando de arbitradas a indexadas y que quizás están digamos, en 1, 2 o 3 indexaciones. Y hay algunas que ya van en caminos para ser parte de Scopus. Esos están en un periodo de evaluación porque necesitan entrar a un proceso de, digamos, de prueba de unos 6 meses. En estos momentos, para este primer semestre 2021, hay algunas que solo están en evaluación. ¿Dónde vamos a ver el impacto de medición? A partir de julio en adelante, porque a muchas se les ha pedido el último volumen. Por ejemplo, la revista Entrevista Académica cumple con muchos elementos para poder estar en estos momentos ubicados en un cuartil 2, pero que encontramos que nos están pidiendo un nuevo volumen de publicación. Entonces tenemos que esperar que salga este volumen para podernos digamos, rankear en un cuartil específico y podernos ya posicionar, porque lo primero es posicionarnos. Después que ya estamos posicionados, seguimos defendiendo para ir avanzando a un cuartil un poco más alto. Eso es lo que hemos encontrado porque son exigencias nuevas. Cada año hay exigencias nuevas. ¿Por qué? Porque, mire, hay algo muy importante que se ha encontrado en el camino académico. Hay una proliferación de revistas que se les llama... Aquí, por ejemplo, cuando estamos a nivel doctoral, que estamos asesorando ciertas tesis, encontramos amiguitas que se reúnen con nosotros, se los digo con mucho amor, yo los quiero mucho a todos ustedes como mis hermanos, como mi gran familia. Y los estimo mucho y pues compartimos todo lo que tenemos porque nosotros sabemos que estamos en la sociedad del conocimiento y nada es nuestro. Aquí si crecemos todos y todos estamos pues a la misma condición de poder hablar sobre un tema específico. Pero se les ha hablado a esas revistas que son revistas depredadoras. Y nos han dicho ciertos estudiantes al momento de, cuando estamos con ellos hablando y nos dicen, profe, yo no puedo publicar ahí, porque la universidad me está diciendo en estos momentos que esa publicación no es acepta, porque la revista es de dudosa procedencia. Y esto es lo que nosotros queremos que ustedes digamos, puedan apropiar de este discurso, que no todas las revistas que en estos momentos existen tienen calidad, ni todas las revistas que existen en estos momentos son aceptas. Por ejemplo, en Colombia hay un medidor, y el medidor de Colombia, para que esas revistas puedan tener aceptación, primero que todo una condición es que sea una revista parte de las facultades de las diferentes universidades, es decir, que esas revistas están amarradas a las universidades. Si, por ejemplo, la Facultad de Educación tiene su revista, está articulada en Colciencias, y Colciencias es ese ministerio y es digamos, esa franja de calidad donde verifican la hoja de vida del investigador, pero también la procedencia de la revista. O sea que a mí no se me puede ocurrir a Viviana Monterrosa de que yo voy a querer tener una revista a sabiendas de que aquí hay un requerimiento mínimo y es que yo debo pertenecer a una universidad. Y que desde esa universidad está pues la credibilidad y el prestigio y poder mantener en el tiempo y en el espacio con las producciones de ¿qué? De los grupos de investigación, de los semilleros de investigación. Entonces, por eso hablábamos en esta, digamos, disertación que hay políticas desde el Ministerio de Ciencia en cada uno de los países y que esas políticas son entendibles porque cada país establece pues esos criterios de calidad. Eso pues a nivel global. Sin embargo, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Clever, y es que a nivel de región, a nivel de Latinoamérica, deberíamos tener internamente justamente esas bases de datos que nos ayuden a ¿qué? A poder establecer teorías propias, experiencias propias, a poder mostrar y lanzar el talento humano que tenemos a partir de ¿qué? De todas esas experiencias que se están construyendo desde nuestra propia realidad geográfica. Y que no de pronto decimos, yo no soy acepto como revista porque tengo que tener reconocimiento en un continente que quizás no tiene las mismas características mías, o quizás los temas que yo estoy proponiendo no son conocidos directamente en esa región. Esos son elementos válidos que tenemos que empezar a analizar y que justamente esta comunidad que está aquí reunida es la que va a proponer, y desde esa propuesta, pues, como académicos organizarnos directamente para poder validar estas nuevas propuestas y estos pensamientos que se tienen. Bueno, creo que siendo las 4:45 de la tarde,
ha sido directamente el correo electrónico, el mío, doctor. Ustedes van a manejar, están manejando un correo el correo del diplomado. Yo también lo manejo, el correo. Yo tengo acceso a esa información porque ahí lo trabajamos el doctor Viltre y yo. Y desde esa, digamos, elementos, consulten, preguntas que tengan, háganla a nivel personal, que todo esto nos va a permitir que podamos ampliar todas esas dudas que tenemos, pero que también podamos solucionar esos interrogantes. Yo les agradezco a ustedes porque, vuelvo y repito, yo le decía al doctor Viltre, el nivel de profundidad, de acercamiento que ustedes han tenido a todas estas temáticas que están expuestas, nos va a permitir construir historia. Yo le decía al doctor Viltre, de estos encuentros debe salir una narrativa, debe salir una compilación conjunta de todos los participantes y que nos permitan pues publicar también desde esta experiencia, porque en realidad pues tendríamos que hacer tablas comparativas por países, tendríamos que hacer comentarios que puedan correlacionar una información con otra y resultaría una, digamos, una estructura macro dentro de la mirada de todos los participantes. A mí me honra el día de hoy haber compartido con ustedes. Los felicito, hoy acá en Colombia, no sé si en sus países también se está haciendo alusión a la significancia del trabajo del maestro. Quiero felicitarlos, sé que muchos de ustedes son maestros, dueños de universidades, trabajamos en esa labor de formar. Indudablemente, pues, si hablamos a nivel de la familia, sabemos que somos maestros por excelencia porque la primera escuela es la familia, es la casa. Ahí enseñamos a nuestros hijos y nunca dejamos de enseñar. Así que quiero felicitarlos por este día. Gracias por este espacio, por compartir con ustedes, por este tiempo especial que indudablemente es para crecimiento de todos. Y pues los vemos en 8 días en este mismo convivio, en esta misma interacción dinámica. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias y bendiciones a todos. Igualmente, Pues doctor. gracias, doctora Viviana. Gracias, compañeros y compañeras. Una linda tarde. Gracias, doctor Clever. Gracias. Muchas gracias, doctora, y todo el colectivo del diplomado. Gracias, sí, Linda señora. tarde. Gracias, doctora, por la Feliz excelente tarde. tarde que compartimos. Igualmente, gracias. Buenas tardes.